En este caso, entramos con una conversación con un publicista excepcional, al que seguramente muchos conocéis, que se llama Toni Segarra. Vamos a conocer un poco más de este gran publicista. Para estar atentos, Toni Segarra. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Por donde quieras, ¿sí? Aquí mismo. ¿Qué tal, Toni? Bienvenido a este congreso de Ser, Estar, Educar con nombre propio. Muchas gracias por invitarme y por poner estos focos, porque no me deja ver la cantidad de gente que hay y no me asusto tanto. Nuestro congreso trata en esta ocasión sobre el estar y queríamos hablar contigo del tema de la atención, de cómo captar la atención en un mundo en el que cada vez hay más mensajes, cada vez hay más fuentes y cada vez hay más interlocutores. Lo natural, entiendo, es la dispersión. ¿Cómo somos capaces de transmitir los mensajes en esta era? Ya. Bueno, eso es... no lo sé, la verdad. Dices ya como es la pregunta del millón. Ya, sí, sí. Lamento decir que no hacía falta que me hubierais traído para esto. Esa es la gran transformación de mi oficio, es exactamente esa. Es decir, hemos pasado de tener... Mi socio habla del cañón más grande del mundo, desde la televisión y los grandes medios, que nos garantizaban de alguna manera que todo el mundo veía lo que hacíamos, a que eso se haya fragmentado y se siga fragmentando exponencialmente. Es decir, que al final esto se ha individualizado. Me parece muy interesante vuestro lema o eslogan del Congreso, porque tiene que ver con eso. Es decir, hoy le podemos hablar a las personas de un modo individualmente, podemos llegar con nuestros anuncios de modo individual. Pero es verdad que lanzar los grandes mensajes, digamos, que aglutinan a las marcas es mucho más complicado. La solución, para mí, la única solución, pero eso es una cuestión al final de fe, porque es en lo que yo creo, tiene que ver con la consistencia. Es decir, tiene que ver con saber exactamente quién eres. Antes hablábamos del carisma, ¿no? Seguramente vosotros lo llamáis carisma, las empresas lo llaman propósito, lo llaman misión, lo llaman visión, pero saber exactamente lo que eres y ser consistente en comunicarlo siempre, en todos los canales, en todo momento, a todas horas. Porque si no lo haces, efectivamente, lo que hace la fragmentación es fragmentarte a ti. Y de alguna manera romperte. Entonces, no creo que haya otra solución que entender bien quién eres. Hoy es más importante que nunca saber quién eres y por qué haces las cosas y hacia dónde vas. Y contarlo siempre que puedas, con tonos distintos, en canales distintos, a gente distinta, pero siempre lo mismo. Hablas de ser capaz de transmitir individualmente el mensaje. ¿Cómo se hace eso desde la publicidad? Bueno... Tú no puedes llegar individualmente a cada persona. No, lo que tenemos es digamos, una algoritmización de la vida cotidiana, que es que sabemos que tenemos compañías como Google o como Facebook, que al contrario de lo que nos pueda parecer son compañías de publicidad. Es decir, Google es mucho más parecido a Telecinco que a un buscador. Es decir, Google es una compañía que nos ha regalado un buscador que todos utilizamos y lo que hace es vendernos a nosotros y esas búsquedas a las marcas. Es decir, el 90 y tantos % de los ingresos de Google vienen de la publicidad. Entonces, Google te permite llegar a individuos, es decir, a gente. Yo quiero hablarle a gente que esté buscando, mujeres de 45 años que están buscando zapatos de tacón rojos en el último mes. Pues Google los conoce y te los vende y te pagas por ellos y les alcanza. Entonces, hay una llegada individual, pero es una llegada individual algorítmica, impersonal, deshumanizada. Pero sí, digamos.
Es un poco Conocemos a la gente por sus búsquedas. Claro. Es también guerra de guerrillas, ¿no? Como ir segmentando audiencias, ir conociendo que cada vez son más dispersas. Sí, digamos, lo que ha desaparecido o casi ha desaparecido es esa capacidad que tenía la televisión y los grandes medios de alcanzar prácticamente a todo el mundo. Eso es una quimera hoy, o una quimera muy cara en todo caso. O sea, hay marcas que lo pueden hacer, pero pagando mucho, ¿no? Y que consiste, digamos, en insistir y en estar en todas partes. Entonces, lo que queda efectivamente es ser muy consciente de a quién le hablas. Segmentar, que es una cosa que antes de que existiera la televisión era lo natural. Claro, vivíamos en comunidades, Claro, entonces sin tanta interconexión. hemos regresado, digamos, a esa idea de no le hablo a todo el mundo, le hablo a la gente que me quiere o a la gente que le puede interesar lo que hago, con la potencialidad de lo digital, que es enorme, ¿no? Claro, es la potencialidad digital en medio que nosotros seguimos mucho de lo analógico. A la hora de transmitir el mensaje, ¿tú sientes que tu trabajo es cada vez más difícil? Sí, es infinitamente más difícil. Yo diría, es mucho más difícil, es mucho más apasionante. Porque antes tenía que ver con hacer spots, digamos, con rellenar un espacio de 30 segundos, de 45 segundos, que aparecía en un lugar determinado y había unas determinadas técnicas. Digamos que mi trabajo consistía en ser lo más excelente posible en esa especialidad muy evidente, ¿no? Mi trabajo en realidad siempre ha sido, digamos, decidir qué había que poner en ese spot, es decir, lo que yo llamo estrategia o rumbo. Pero acababa en un spot y eso, digamos, nos hacía especialistas de alguna manera. Hoy puede acabar en cualquier cosa. Puede acabar Barbie, por ejemplo, que es una película que además ha recaudado mucho dinero, es un anuncio. Aprendemos Juntos, que por ejemplo que es un contenido que a mí me encanta, que hace el BBVA, es un contenido, parece un programa de televisión y en realidad es una campaña de publicidad de un banco. Hoy, digamos, las posibilidades son inmensas, infinitas, pero la complejidad es enorme. Y esto que va derivando a perdón, cada vez mayor dispersión, esta tendencia, ¿dónde acaba? Ojalá lo supiera, no sé, porque a todo esto ahora hay que añadir la inteligencia artificial, que tampoco tenemos ni idea de a dónde nos va a llevar, pero nos va a llevar a una manera distinta de comunicarnos con la gente. Es decir, la inteligencia artificial yo creo que va a escribir los mensajes por nosotros y a entender lo que le tiene que decir a la gente, esa que está buscando cosas o que está diciendo cosas y que, digamos, las redes o los buscadores detectan, va a tener... A mí no me gusta mucho llamarlo más inteligencia, porque me parece que inteligencia es la inteligencia humana y que no se parece en nada a la inteligencia artificial. Pero sí va a tener más capacidad de ajustar, de acercar el mensaje, de ser más certero, yo creo, de ser más nítido. O sea que no sabemos. O sea, esta fragmentación yo creo que es exponencial, acelerada e inacabable, ¿no? Inacabable. Yo diría que sí. Puede haber un momento de ruptura total y de esto se apague y digamos, oye, ya vale de dispersión, o esto sí, es que esto ya no se puede detener, ¿no? Yo creo que en realidad Internet ha transparentado el mundo tal como es. El mundo es complejo, en el mundo somos muchos, somos distintos, somos únicos, somos diferentes. Por lo tanto, lo que hace Internet es decirnos que somos uno cada uno, ¿no? Y que además cada uno de nosotros en muchos momentos determinados de nuestra vida somos distintos también y queremos cosas distintas y buscamos cosas distintas. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Internet y lo que hace esa, digamos, fragmentación exponencial es devolvernos el mundo tal como es. Es mucho más parecido al mundo esto que esa tele que hablaba con todo el mundo, que se parece más a Orwell, ¿no? Se parece más a 1984. Es más distópico, de hecho. Si pensamos en la tele, en la 1 y la 2, eso era el Gran Hermano, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque además el que controlaba ese mensaje controlaba lo que le decías a la gente, ¿no? Tenía todo el poder, ¿no? Claro. Había una concentración también ahí de poder. Entonces, yo creo que es mejor así, pero es más complicado, sí, Vale. es verdad. Mejor, pero más complicado. Yo creo que sí. Interesante. ¿Cómo percibes la inteligencia artificial como para el desarrollo humano? ¿Va a ser un avance que nos va a ayudar en muchas tareas que creo que ayuda? ¿O lo percibes para la atención y la humanización como más bien una amenaza? Como toda herramienta, como todo instrumento, es al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza. Depende de cómo lo uses. Yo como soy publicista, por tanto soy optimista, seguramente muy idiota, pero así, por tanto yo tengo la sensación de que la mayoría de la gente lo vamos a usar para bien y va a ser una herramienta que nos potencia y que nos da otras capacidades que hoy no tenemos. Lo mismo que nos ha ocurrido con el móvil. Mi madre, que tiene ahora 93 años, a los 85, 86 empezó a utilizar WhatsApp. Y de pronto, al cabo de unas semanas de ir aprendiendo, dijo, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya tiene 18 nietos, Y hace 13 videollamadas, ¿no? bisnietos, y el WhatsApp se convirtió en su conexión con todos ellos de una manera automática. Empezaban a llegar vídeos, fotos, tal. Se pasaba el día... Pues bueno, pues es una maravilla. Sí. Hay gente que lo utiliza para
alterar el rumbo de las cosas? Pues sí, también. Sí. Sí. Vale. Pero yo creo que la inteligencia artificial nos da una potencialidad, todavía no sabemos cuál, nos da potencialidades, algunas ya las estamos usando, pero algunas llegarán, ¿no? Que nos puede hacer, yo creo que, mejores seres humanos si la utilizamos bien. ¿Y puede ser una amenaza para la creatividad de los alumnos y las personas el que piensen por ti? Yo la utilizo y a mí me ahorra trabajo. O sea, pero también creo que me ayuda a generar nuevas ideas. No tengo claro Ya. si mata o ayuda. Yo insisto que es una opinión personal, pero quiero tener la creencia de que va a poner en valor el cerebro humano, porque yo creo que, o sea, tenemos esa arrogancia un poco de la ciencia entendida casi como religión, de pensar que el ser humano lo sabe todo, lo puede conseguir todo, pero del cerebro humano sabemos prácticamente nada. Y no creo que sepamos nunca exactamente cómo funciona. Yo creo que la comparación de la inteligencia artificial con el cerebro humano va a hacer que descubramos o redescubramos las inmensas capacidades del cerebro que son superiores a la inteligencia artificial. Otra cosa es que, ¿verdad? Yo de momento, lo que estoy viendo es que reduce mucho trabajo Sí. aburrido. Sí, que no tiene grandísimo valor, ¿no? Que es Sí. algo más mecánico. Y por tanto, bueno, el cerebro humano se tiene que concentrar en aquello que realmente hace bien, que yo que sé, por ejemplo, en mi trabajo, conectar cosas dispersas para construir un mensaje diferente y nuevo. Bueno, pues eso, no sé si la inteligencia artificial lo va a hacer nunca. En cambio, un ser humano despistado por la calle, de pronto se le juntan dos cosas y dice, "Hostia, era esto, ¿no?". Vale, interesante. ¿No crees que lo vaya a hacer nunca la inteligencia artificial? Yo creo que en todo caso lo va a hacer de otra manera, ¿no? Que puede ser eficaz, pero no creo que sea igual. Yo creo que no. Yo creo que no. Insisto, Sí. quiero creer que no. Queremos creer que no. Porque es que si no, Sí. si no tengo que dejar mi oficio y dedicarme a plantar patatas o Sí. cualquier cosa. Que soy muy malo en eso. En el proceso de tu trabajo había un par de preguntas que tenían que ver con la escucha activa. ¿Qué rol desempeña en esto de la comunicación entre personas y la atención, la escucha en tu trabajo? ¿Por parte del consumidor? La parte cuando trabajas con clientes. Ya. Bueno, yo a veces digo que mi trabajo consiste en eso, en escuchar. Yo básicamente intento entender. Yo soy un personaje que llega de fuera, que no sabe gran cosa de lo que la marca quiere contar, de lo que la empresa hace. Cada vez me doy más cuenta de que cuanto menos sepa es mejor para mí y es mejor para mi cliente. Al principio, cuando era joven, intentaba convertirme en el cliente, pero me he dado cuenta de que eso no me genera una ventaja, sino Te sesga. es una desventaja. Y entonces, Tienes un concepto para eso, creo, ¿no? sí, nosotros hacemos ahora trabajo de consultoría y eso lo llamamos reflexión imprudente. Reflexión imprudente. Porque un día que lo hicimos, o sea, un día nos dimos cuenta con un cliente y dijimos, mira, no me cuentes nada, déjame que olfatee un poco lo que la marca puede ser por ahí y yo te lo cuento. Y como te lo voy a contar con vía directa, seguramente voy a meter mucho la pata y voy a decir alguna cosa que no debería haber dicho, pero me va a servir como rumbo y como digamos, como clave de intuiciones frescas que luego voy a perder a medida que vaya avanzando, ¿no? O sea, Por eso le llamamos reflexión imprudente. Entonces, a la gente le hace gracia y lo seguimos llamando así, porque además eso nos permite efectivamente decir imprudencias, ¿no? Que es una cosa, yo creo que es muy importante. Está saliendo mucho eso en el Congreso, ¿eh? No sé si el ser imprudentes, irreverentes, Mira, cuando me preguntan, yo hace 7 años salí de la agencia de publicidad y monté esta pequeña consultora. Cuando me preguntan por qué lo hiciste, en parte para ser más feliz, para dedicarme a lo que creo que sé hacer, pero en parte para tener la capacidad de volver a decir que no. Porque la agencia se había convertido en una empresa con números ya tan ajustados, se había ido reduciendo tanto el negocio que me era imposible renunciar a un cliente o llevarle la contraria. Y si yo no le llevo la contraria a un cliente, no estoy haciendo mi trabajo. Por lo tanto, yo, digamos, he recuperado la libertad para decirle a un cliente, creo que te estás equivocando, no voy a trabajar contigo, o te voy a decir algo que creo que no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. ¿Las estructuras matan la creatividad o la libertad? Hombre, las estructuras son necesarias, pero sí, hay que tener un equilibrio razonable. Yo creo que las estructuras deben confiar en la creatividad y la creatividad debe confiar en las estructuras. Muy a menudo se producen actos de conquista de uno por el otro, ¿no? Y efectivamente las estructuras han acabado, por ejemplo, en publicidad, sí, matando la creatividad o por lo menos debilitándola de una manera grave, sí. Las estructuras y el miedo, las dos cosas. El miedo. Que combinadas son letales, ¿no? ¿En qué sentido el miedo? Pues eso, el miedo a no facturar, el miedo a perder un cliente, el miedo a
a, no dec- a decirle al cliente algo que tienes que decirle, pero que puede causarle, sí, digamos, las ganas de echarte, por ejemplo. Así que Tú has sí, dicho, hay, digamos, una prudencia excesiva, ¿no? tú has dicho, yo esa liga no juego. ¿Eh? Yo me salgo de esa liga. Claro, me salí sobre todo de la idea de que yo soy un señor que hace anuncios, spots de televisión, porque yo lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido construir estrategias y conceptos, ideas para que las marcas se expresen, sea donde sea. Hubo un tiempo de mi vida muy feliz, de 20 o 30 años, que eso lo hacíamos en spots de televisión y era un momento maravilloso, pero hoy se puede hacer de miles de maneras distintas, en miles de canales distintos, para los que hay especialistas que construyen muy bien, y yo lo que quiero es estar en el paso anterior. En el paso de la consistencia, digamos, ¿no? Que decíamos antes. Y si no es consistente el proyecto, lo dejas. Bueno, a mí normalmente me abandonan. Hay un momento que me dicen, no, ya, Te- ya hemos entendido lo que nos has dicho, Dicho. vamos a hacerte caso, O no. ya te puedes ir. Vale. Interesante. En tu proceso de estar en la publicidad durante tantos años, entiendo que un buen publicista es un buen lector de seres humanos, un antropólogo. ¿Piensas que el ser humano de ahora, desde los últimos 20 años, es más influenciable, es más manipulable, tiene menos sentido crítico, es más fácil venderle algo? Yo diría que todo lo contrario, en la medida en que no estamos sometidos a lo que decía antes, a un pensamiento prácticamente único o muy único, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando mucho de mi madre, pero es que mi madre es un buen ejemplo Referente. en general para mí en la vida, ¿no? Mi madre ha sido suscriptora de La Vanguardia y sigue siendo de toda la vida. Mi madre, digamos, se ha relacionado con el mundo, con las noticias, con la información, a través de la televisión, como todo el mundo, y a través de La Vanguardia. Por lo tanto, La Vanguardia ha conformado su punto de vista del mundo y su manera de entender el mundo, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo una vez hablando con un director de periódico que decía, nosotros antes le decíamos a la gente lo que tenía que pensar. Claro. Bueno, pues La Vanguardia le ha dicho a mi madre lo que tiene que pensar sobre muchas cosas. Hombre, a mí eso me parece influir mucho más directamente y mucho más poderosamente que lo que hoy tenemos. ¿Hoy qué tenemos? La posibilidad de contemplar montones de perspectivas. Por ejemplo, en la prensa digital, yo antes no compraba 5 periódicos, hoy Sí, ojeo 5 o 6 cinco. periódicos, a poder ser de puntos de vista distintos del mundo. Bueno, pues eso me permite tener una visión más global. Más complejo tomar decisiones, más complejo entender lo que está pasando, más complejo todo en general. Pero insisto, creo que eso se parece más a la vida. Creo que la vida es más así. Sí, que Internet nos ha traído la realidad, aunque Yo creo sea... que sí, la transparenta de una manera mejor. Y en la vida hay, pues de pronto, gente que te cuenta barbaridades o bulos y hay gente que se los quiere creer. Bueno, hay gente que añora, digamos, el estadio en el que me decían lo que tenía que pensar y por tanto encuentran gente que les dice lo que le tienen que pensar y lo siguen. Pero bueno, es una decisión como cualquier otra. Ahora, hoy existe la posibilidad de no seguir esas... Y dirías que realmente con esa posibilidad se utiliza y por lo tanto crees que somos más libres. Yo diría que el que quiere serlo lo puede ejecutar. Y sí, yo diría que sí. Insisto en que soy un patético optimista y que veo las cosas por el lado bueno, porque al final hago anuncios y los anuncios, digamos, muestran el lado bueno de la vida y si no fuera así no podría trabajar en lo que hago. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que en general estamos en un mundo, insisto, más complejo pero mejor. En ese sentido. Pero desde hace 2000 años. A veces, ya que estamos en un congreso de escuelas cristianas, a veces me enfado mucho con mi hermano, que es muy, muy católico, me regaña mucho, y le digo, yo es que o sea, la Iglesia ya ha triunfado. O sea, en Europa occidental, buena parte de lo que somos, yo creo que se debe a 2000 años de lanzar un determinado mensaje, que tiene que ver con el vulnerable, que tiene que ver con ayudar, que tiene que ver con eso que llamamos el amor, que es tan difuso, ¿no? Y eso yo creo que ha calado. Es decir, lo que llamamos es sociedad del bienestar o estado del bienestar tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, Y además... pues eso ha sido un proceso de 20 siglos, ¿no? Y defiendes que la Iglesia ha sido la que mejor campañas de marketing ha hecho a través del arte, de la arquitectura, de... Sí, sobre todo porque lleva 20 siglos haciéndolo. Yo creo que eso ayuda a ser el mejor haciéndolo, pero sí, lo ha hecho siempre extraordinariamente bien. Sobre todo porque es una cosa que descubrimos trabajando con Leopoldo, o que yo descubrí trabajando con Leopoldo en el libro La marca de Dios, porque en el encargo original de Jesucristo a los apóstoles hay un encargo de comunicación. Es decir, en realidad es como un briefing, ¿no? A nosotros un cliente nos cuenta un briefing. Pues él soltó un briefing y dijo, oye, esto que os he contado, contáselo a todo el mundo. Y ahí seguís, ¿no? Contándoselo a todo el mundo. Entonces efectivamente es un trabajo de comunicación y lo puedes llamar evangelización, lo puedes llamar como quieras, pero al final es una enorme campaña de 20 siglos y claro, habéis aprendido mucho, la Iglesia aprende mucho, lo ha hecho muy bien
y sigue siendo la maestra. Yo creo que muchas marcas que respetamos en el mundo, consciente o inconscientemente, siguen los pasos, porque son los pasos correctos, yo diría, ¿no? ¿Los colegios son marcas? A ver, yo con el tema de las marcas tengo una... Yo creo que no. Yo creo que un colegio es una cosa muy compleja y muy importante como para ser una marca. Una marca en realidad es una simplificación. Pues yo creo que puede ser una marca, pues alguien que hace un refresco, una cerveza, tal, pero una ciudad es una marca. Tenemos ahora obsesión porque las ciudades sean marcas, o los países sean marcas. La marca España, hostia. España Es más que una marca, ¿no? es una cosa complejísima, Sí. afortunadamente, donde cada persona pensamos de una manera distinta, actuamos de una manera distinta, convivimos con dificultad como podemos, y eso no creo que pueda ser simplificable. Entonces yo creo que una escuela es una cosa muy sagrada, ¿no? Muy importante. Entonces no creo que se pueda reducir tanto. Otra cosa es que una escuela tenga y debe tener un punto de vista sobre el mundo. Está claro que los que estáis aquí tenéis un punto de vista sobre el mundo. Clarísimo. Lo puedes llamar, ya he dicho antes, carisma, propósito, misión, lo que sea. Y eso de alguna manera es actuar como una marca. Pero luego se funciona, yo creo, en una relación mucho más humana, ¿no? Con los padres, con los niños. Y en un momento que el cristianismo puede ser, en cierta manera, contracultural o que no es algo tan aceptado socialmente, ¿recomendarías que la identidad, que es algo que hemos trabajado, sea comunicada con claridad o quizá tapar, no sé si tapar, pero adaptarnos un poco más a los padres, a las situaciones? ¿Tú ahí qué perfil recomendarías institucional? Yo en general creo que si uno tiene una convicción la tiene que contar y la tiene que explicar. Si uno tiene una convicción, la tiene que contar. No tengo demasiadas dudas de eso. Es verdad que hacer... Aunque comunicación tengas y sus peajes, Sí, claro. aunque tengas menos alumnos. Bueno, digamos, un principio no es un principio hasta que no te cuesta dinero, ¿no? Dicen los... Entonces, yo creo que sí. Otra cosa es que comunicar es verdad, y eso lo vemos en lo que hacemos nosotros en las redes sociales, los que estáis en las redes sociales, es un ejercicio de ensalzar mis valores y mis virtudes y ocultar o esconder un poco mis defectos. Es decir, eso es verdad que es así y no pasa nada, eso lo hacemos todos. Es decir, por tanto, digamos, mostrar las virtudes que mejor se adaptan al mundo de hoy y ocultar aquello que probablemente no tenga tanto sentido en el mundo de hoy, pues me parece un ejercicio sano, no de manipulación o de manipulación sana. Es decir, oye, es lo que la gente hace. Es decir, si yo tengo que vender el piso, no cuento que mi vecino ronca y que lo voy a ir por la noche. Ya te lo encontrarás, ¿no? Es decir, o a lo mejor hay gente que es muy honesta, entonces seguramente no venderá el piso. Vale. O comprará el piso del vecino para que Vale. no oír los ruidos. Pero bueno, sí, Autenticidad sin ingenuidad, ¿no? exacto. Yo estoy convencido de que si no hay un fondo absoluto de verdad en lo que una marca comunica, no sirve. No solo no sirve, sino que además fracasa, cierra. Es decir, las marcas que Más allá de ideologías, más allá de... Porque nosotros nos queremos situar en la verdad, tú a cualquier empresa le dirías, si tú no te sitúas en la verdad, vas a fracasar. No, se lo digo, sí, claro. ¿Se lo dices? Sí. Es que es así. Es decir, porque, vamos a ver, hay una cosa que es muy evidente, que me parece muy evidente, que es que el consumidor no es idiota. Ya. El consumidor es tu mujer, tu madre, tu amigo, por tanto, detecta claramente cuando le estás contando una milonga que no cuadra, ¿no? Y que no coincide. Entonces, lo que hay que contar es la verdad. Y para eso hay que tratar de tener una verdad diferente a la verdad de los demás, porque efectivamente te van a comparar y te van a elegir en función de que seas diferente. Por eso no tenéis que dejar de ser diferentes. No tenéis, o sea, una iglesia no tiene que intentar parecerse a una iglesia que es distinta a uno porque funciona mejor o tiene más éxito. Por supuesto. Porque dejas de tener aquella diferencia y aquel valor que te hace ser como eres. ¿Que eso no cuadra en un determinado momento de una sociedad? Pues mira, mala suerte, ¿no? Hay marcas, muchas marcas desaparecen, muchas. Si hoy vemos un partido de fútbol de los años 80 o 90, los anuncios aquellos que habían ahora son pantallas, pero antes eran anuncios fijos, no reconocerá el 90% de las marcas que habían en aquel momento en el país. Y han pasado 20 o 30 años. Es decir, bueno, puede ocurrir que desaparezcas, porque no conectes con el consumidor o con la sociedad, ¿no? Estamos hablando de diferenciarnos y ser auténticos de cara a la sociedad, pero es que entre estas escuelas católicas, como hay un problema demográfico, también a veces, hablando con directivos, de alguna manera buscan o compiten los mismos alumnos. ¿Es necesario que además la escuela católica se diferencie mucho entre sí? O sea, tenga algo diferenciar cada uno, porque a veces estamos trabajando en ambientes parecidos, en lugares parecidos. Entiendo que lo tienen. Entiendo que, digamos, Sí, cada uno. entiendo que hay en términos profesionales lo llamamos paraguas, es decir, si hay un mensaje
que engloba a todos y que yo creo que es conocido, o más o menos conocido, relativamente conocido en su versión, digamos, beta, ¿no? Pero luego entiendo que cada una de las escuelas tiene sus... Especificidad, sí. Claro, sus características distintas y las tiene que explicar. Claro. Y es ahí donde anclarse. Es ahí donde hay que anclarse para Yo diría que el trabajo de comunicación de marca, y antes he dicho que una escuela no es una marca, pero Sí. yo creo que la disciplina de entenderse como marca funciona para cualquiera, ¿no? Yo creo que yo lo resumiría en dos cosas. Primero, tienes que entender y explicar cuál es tu diferencia, porque eso es lo que te permite existir. Si no eres diferente al otro, ¿para qué te van a elegir? Y luego, más importante, hay que tratar de entender y explicar cuál es tu valor sobre esa diferencia. Yo creo que una marca es diferencia y es valor. Diferencia y valor. Primero tengo que ser diferente, hay muchas marcas que no son ni eso, y luego sobre esa diferencia construir un valor que me haga más apetecible, más diferencial, más atractivo, Ponme un que ejemplo me de valor para que lo permita entienda. cobrar más, por ejemplo. Ponme un ejemplo de valor para que lo entienda bien a qué se Mira, refiere. las marcas que más trabajan y que más construyen valor son las marcas de lujo, que yo creo que son las marcas que más imitan a la Iglesia Católica en su comunicación. Pero, por ejemplo, una marca de lujo, una crema de lujo, es un acto de fe, claramente. Es decir, entre una marca de... Entre pagar 30 euros y pagar 300 por un producto que huele igual, es igual, hace lo mismo y el único cambio es el envase, requiere que tú creas que el de 300 te va a salvar la vida o algo así, o te va a rejuvenecer 20 años. Entonces, ese valor que tiene mucho que ver con el misterio, que tiene mucho que ver con la fe, lo construyen de una manera maravillosa eso, las marcas de lujo, que una marca de lujo ¿qué es? Aquella que ha conseguido un valor tan increíble que cuesta 100 veces más que las demás y la gente la compra. Los colegios creo que han... Por tanto, hay que convertir las escuelas en productos de lujo que lo son. Los colegios han mejorado, desde mi humilde percepción, enormemente en la comunicación. Ahora todos tienen sus pequeños equipos, hay una mayor conciencia, los profesores entran como en esas formaciones. Ha habido en los últimos 15, 10 años una transformación súper potente. Y veo ahora desde mi humilde perspectiva que también empieza a entrar el marketing. ¿Crees que el marketing y las escuelas pueden casar? Claro, el marketing es algo maravilloso. O sea, hay palabras que nos hemos cargado, ¿no? Empresario, no se puede hablar de empresario, hay que hablar de emprendedor, ¿no? Y no se puede hablar de marketing porque es que me quieren vender algo. ¿No? Que queramos vender algo es algo maravilloso, ¿no? Es decir, el origen del comercio, que pues, alguien que hacía en su casa una mesa o que tenía patatas y que le sobraban y que eran las mejores patatas del mundo para él porque las hacía él con su sudor y con su sangre y las iba a vender a la plaza del pueblo o a la casa de al lado y a lo mejor en aquel momento pues, se lo cambiaban por tomates o por por otra cosa, ¿no? Pues en ese acto tan humano de compartir lo que yo he hecho y lo que... Eso es el marketing. Es decir, oye, yo hago una cosa, la hago muy bien y lo que quiero es contársela a los demás para que intenten comprarla, porque yo estoy convencido de que es maravillosa. Eso es el marketing. O sea, el marketing es... Hay un chiste que me pone muy nervioso, que se lo oí a Forges, pero no sé si lo dice él, que dice Italia es España con marketing. Y la gente dice, qué gracia, qué risa, que no sé qué. Pero es que a mí me da mucha rabia, me parece muy penoso, porque ¿qué quiere decir? Que Italia ha sabido explicar lo que tiene de valor y nosotros no. Es decir, Italia ha sabido explicar mejor el aceite de oliva que nosotros. Nosotros tenemos mejor aceite de oliva que Italia, sin duda. De hecho, buena parte del aceite de oliva que venden los italianos como si fuera italiano es español. Pero ellos lo han explicado mejor, han hecho marketing. Es una enorme virtud, enorme virtud. Quizá el lenguaje... Por tanto, que hagan marketing, sí. Vale, quizá el lenguaje, el hecho de decir vender y tú luego dices, oye, es compartir algo muy bueno que tienes, el hecho de, por supuesto, no lo van a aceptar ningún colegio y me parece bien, yo estoy de acuerdo que son alumnos y no son clientes, ¿no? Claro. Entonces, esa terminología jamás va a entrar, creo, en los colegios, pero puedo entender esa parte de rescatar trasladar algo que para ti es valioso. Y luego además es que hay una antigua mala relación del cristianismo con los mercaderes, ¿no? A los que hay que expulsar del templo de vez en cuando. ¿no? Está en el imaginario colectivo funcionando. Es así. Preguntan en la aplicación, dicen, la publicidad de los colegios es muy reciente. ¿Tiene más sentido hacerlo conjuntamente o por separado? Ellos quieren decir que aquí hay muchos colegios que pertenecen a una institución mayor,
¿no? Oye, Teresiana, si somos 7 colegios cualquier... Y entonces, oye, ¿es como una marca o varias marcas al mismo tiempo? A ver. Y además te pongo en un contexto. Muchos de estos colegios están en un proceso de clarificación identitaria en la parte de comunicación porque, oye, yo soy de mi colegio, pero es que ahora estamos convergiendo en fundaciones y por lo tanto se busca como un mayor sentido de comunicación unitaria, pero al mismo tiempo es, oye, no, pero yo quiero seguir siendo el colegio que se llama así, con este estilo, con este logo, con este uniforme. No, pero es que al mismo tiempo estamos teniendo... Entonces ahí hay una convivencia de identidades. Ya. Vuelvo a lo de antes. Es decir, yo creo que si tienes una marca, Teresianas, que unifica una determinada parte del mensaje, está bien que exista, porque es más barato y más eficaz concentrar esfuerzos. Vale. Otra cosa es que yo creo que un colegio efectivamente es un lugar... Mira, en eso Zara es extraordinariamente eficaz. Es decir, Zara siempre, ahora, en el mundo online, está cambiando. Pero Zara siempre creyó en la ubicación. Y siempre creyó en sus tiendas y en dónde las ponía y en el escaparate. Y le daba toda la autoridad a la directora de la tienda, porque el 80% de los casos era una mujer, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, de proximidad, de cercanía... Al final, un colegio es eso que las marcas quieren tener por encima de todo, que es una comunidad. Es una comunidad de alumnos, una comunidad de padres, una comunidad de exalumnos, una comunidad de expadres, es decir, una comunidad de gente que se ha visto normalmente influido de una manera decisiva en su vida por una experiencia en un lugar que marca nuestras vidas. Entonces, tener una comunidad... Al final, antes lo hablábamos, el boca-oreja es el método de comunicación más efectivo que se ha creado y se creará. De hecho, por eso lo de ir a contarlo a los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una escuela tiene por encima de todo esa gran ventaja, ¿no? De constituirse en una comunidad que al mismo tiempo puede explicar lo que soy, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de esa proximidad inevitable y maravillosa de la escuela y luego que si tienes mensajes grandes que puedes dar de una manera más eficaz, uniéndote y juntándote, pues ¿por qué no? ¿No? Sí. De hecho, todos los que estéis aquí compartís un mensaje grande. Sí, además. Claro, además del de las teresianas, el de más arriba. Exacto. Así es. Yo creo que yo suelo decir que se pueden conjugar identidades, que no es jugar a contraponer. No. Yo soy de aquí o de acá. Oye, uno se puede ser, no sé, valenciano y también sentirse europeo, español y madrileño, lo que sea, ¿no? Que no hace falta contraponer. Yo creo que es una de las nuevas características que nos trae Internet. Es decir, yo creo que antes la publicidad o la comunicación era muy superficial, era muy epidérmica, teníamos una pantalla realmente tan eficaz que tapaba todo lo que había detrás. Hoy esa pantalla ha desaparecido, se nos han descubierto las vergüenzas y entonces hay, digamos, una profundización. Entonces yo puedo empezar en una comunicación por una cosa epidémica, porque algo que me ha dicho alguien o un anuncio que he visto, pero tengo la posibilidad de ir profundizando. Y digamos, contemplar la comunicación en capas es lo que yo creo que hoy hay que hacer con las tecnologías que tenemos, porque la tecnología permite profundizar, permite el espesor. Antes eso... En esas capas. Exacto. Antes eso no hacía falta. Es decir, la capa original casi hacía todo el trabajo. De hecho, tengo un cliente del mercado Sabadell que me dice... Tenía, porque ya no lo tengo, pero sigo siendo amigo de él, que me dice, la publicidad o las compañías hoy somos como los restaurantes modernos, que tienen la cocina abierta. Hoy, lo queramos o no, nuestra cocina está abierta. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que la gente entre, la ve, por lo tanto, actuar de ese modo. Bueno, Internet ha generado una cierta transparencia inevitable y está bien. Sí, o sea, estás expuesto a ser grabado en cualquier momento, que un alumno se vea un vídeo que aparece en cualquier lado y eso genera transparencia. También más riesgos en la comunicación. Efectivamente, pero bueno, es así. Otra vez, más parecido a la vida, ¿no? La vida es arriesgada, ¿no? Más parecido a la vida. También decían por aquí, ¿no? La inversión en marketing y en comunicación en los colegios es mínima y casi siempre realizada por no profesionales. ¿Crees que eso es suficiente? Estoy de acuerdo relativamente. Entiendo que es la inversión en lo que llamamos marketing más evidente, ¿no? En hacer anuncios, en hacer programático, o sea. Pero yo creo que una iglesia... todo el rato digo una iglesia, pero es escuela, pero ya me entendéis. Sí. Tiene que ver. Sí, somos eso. Una escuela es comunicación desde el primer día, desde el primer segundo. Es decir, desde el momento que unos padres despistados llegan a un lugar, el lugar les comunica alguna cosa,
lo que ven de los alumnos al comunicar alguna cosa, las jornadas de puertas abiertas. Una jornada de puertas abiertas en una escuela, ¿qué es? Es un anuncio. Totalmente. Es comunicación. Sí, es mostrar lo que uno es. ¿Cómo actúo yo cuando entrevisto a un padre por primera vez? Eso es un anuncio, eso me explica. Eso también demuestra cómo es la comunicación, ¿no? Es decir, hoy es tan importante el anuncio de Naturgy o el anuncio de BBVA como lo que dice el presidente de BBVA de Naturgy en la Junta General de Accionistas, porque hoy eso se sabe casi tanto para según qué público como lo otro, e influye tanto en la comunicación. Antes eran casi cosas opacas, ¿no? Que no, de hecho ni se utilizaban como comunicación. Por lo tanto, una escuela yo creo que es desde el segundo uno y el resto de la vida de un alumno, comunicación. Es decir, cuando un alumno funciona mal, cuando un alumno tiene un problema, cuando un alumno se desvía, es decir, ese momento de comunicación, eso es publicidad. Sí. Tal como yo entiendo la publicidad, es explicar lo que te decía de la consistencia. Si no eres consistente en todo eso, dejas de ser el colegio que eres, ¿no? Sí, que si estamos hablando de educación personalizada y esos padres sienten que su hijo tenía problemas y les han atendido fenomenal, ese padre seguro que naturalmente en las cenas de los viernes va a hablar con sus amigos a decir, oye, tenía una dificultad de tal, le están atendiendo fenomenal, y eso forma parte de la transmisión de ese mensaje de lo que no es, ¿no? Exactamente. Sí. Vale, y vamos ya con la Iglesia en los últimos minutos. ¿Por qué dices que la Iglesia ha tenido tanta capacidad para transmitir el mensaje? ¿Cuáles han sido las claves históricas de la Iglesia en esa difusión? Muchas cosas. Pero yo creo, por ejemplo, una cosa que me parece clave y que me parece de la que el mundo adolece, yo diría que si la gran crisis del mundo, por lo menos para mí que soy estratega, es la crisis de largo plazo. Es decir, no pensamos a largo plazo. Las compañías piensan los próximos 3 meses o mañana por la tarde o lo que va a decir hoy un periodista especializado en una revista de economía. Y eso no conduce a nada. Es decir, es imposible construir un rumbo, construir una marca, construir consistencia si no piensas en largo plazo. Hombre, la Iglesia piensa en eternidad. Igual nos hemos pasado. Claro. De hecho, es otra cosa que yo ahora utilizo mucho con mis clientes, pero que descubrí trabajando con Leopoldo en el libro, que fue, yo creo que una marca, una compañía, debería preguntarse en el momento de posicionarse para el mercado, ¿qué tengo yo de eterno? Ya no solo de largo plazo, sino que, a ver, ¿qué tengo yo que merecería la pena que durase siempre? Pues muy buena pregunta. Y esa es una pregunta que si te puedes contestar, la mayoría de las marcas seguramente no se la pueden contestar. Pero si te la puedes contestar, tienes algo de valor. Entonces, por encima de muchas cosas, la capacidad, por ejemplo, de construir un símbolo universal, la cruz, que además es un instrumento de tortura, pero que representa todos los valores de salvación, de vida eterna, de no sé qué, que sea tan sencillo, que sea apropiable por cualquiera. Es decir, las marcas en general actúan, siempre pongo el mismo ejemplo, como mandó Goebbels al resto del mundo, decir, mi cruz, que era una cruz, también era una cruz, la esvástica, se tiene que poner sobre un círculo blanco, en un rectángulo rojo, y siempre es así, siempre es negra, siempre es de la misma manera, porque eso acojona, y porque eso, digamos, genera, digamos, esa posición de fuerza, ¿no? La Iglesia lo que ha hecho ha sido entregar, no sé si de una manera consciente o inconsciente, pero ojalá las marcas pudieran... Las marcas, digamos, soñarían con tener una marca que yo entrego a la gente y la gente la hace suya. Y se la pone y la dibuja como quiere. También es verdad que es fácil de dibujar, eso es una ventaja, ¿no? pero, por ejemplo, eso es otra de las grandes virtudes de la Iglesia. La idea del misterio, por ejemplo, ¿no? Las marcas de lujo son por encima de todo misterio, ya lo hemos dicho antes. Es decir, ¿qué tiene esta crema? No lo sé, y no te lo voy a decir. Una cosa que, no sé, y una no cosa que hay ahí, pero que funciona de maravilla. Sí. Bueno. El no sé y no lo puedo ni explicar, y eso tiene ese punto de misterio profundo, no solo misterio de desconocimiento, sino claro, de que toca cosas más hay eternas. Cosas que no sé y que no sabré nunca y que, bueno, pues que allí están. Y eso, más allá de que es pura sinceridad y pura honestidad, es decir, tiene que ver con lo que decíamos antes de la verdad, tiene atractivo. Es decir, aquí hay algo profundo. Esa respuesta que me contaba mi hermano que dio, no recuerdo qué filósofo, a Mitterrand en el lecho de muerte, que le preguntaba, oye, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué viene luego? Y le dijo, ¿la nada o el misterio? Bueno, pues ante esa elección, yo creo que la mayoría de la gente elige el misterio, ¿no? Dije, aunque no sepa qué es, hay algo ahí que puede ser maravilloso. A lo mejor no, pero puede serlo, ¿no? Puede ser maravilloso. Muchísimas gracias, Toni Segarra. A vosotros. Muchas gracias por este rato tan agradable. Toni Segarra. Muchísimas gracias. 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 Toni Segarra.